ahí dice que las fuentes a las que tiene que acudir el juez de la Corte Internacional de Justicia para solucionar una controversia son, a ver, Washington, ¿qué me decías? Nada, profe, levanté la mano sin querer. Bien, Nazarena. No, yo solo quería agregar que las fuentes no tienen jerarquía. Berta. Que en realidad lo que establece el artículo 38 sobre las fuentes son las convenciones internacionales, generales o particulares, que establecen reglas que son reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, y que a su vez no, establece que no restringe la facultad de la Corte para un litigio de equidad, pero las partes lo tienen que convenir. Y también usted había establecido que no son fuentes las decisiones judiciales y las doctrinas publicistas, sino medios auxiliares. Sí, Roberta. A ver, Melina. Yo quería agregar a lo que mencionó la compañera, que no había jerarquía entre las fuentes. Que tal, que a pesar de que no haya una jerarquía entre las fuentes como tal, hay jerarquía sí sobre las normas, y que cómo es, y como para disponer, digamos, la jerarquía que tienen, se va, digamos, a un criterio de primer y segundo grado. Son el criterio de primer grado. ¿Qué significa? El criterio de primer grado se refiere a la naturaleza misma de la norma, que hay normas que prevalecen ya sobre todo, como es la norma de jus cogens, creo que se pronuncia así, y el criterio de segundo grado hace referencia a, si mal no me equivoco, a la posición en el tiempo y en el grado de generalidad de la norma, que, bueno, en cuanto al tiempo, se dice que la ley posterior deroga la anterior, y en cuanto a la generalidad de la norma, se dice que la ley especial prevalece sobre la general. Me están diciendo que hay compañeros que no pueden entrar porque ya son 100. O sea que estoy en el mío. No entiendo. Sí, profesora, está en el suyo. No puedo entrar. A ver, ¿qué me dice Alejandro? ¿Estás ahí, Alejandro? Que no veo si estás por acá. Y que por eso pregunté si estaba en EVA o no. Y no me permite entrar. Si yo entro a mi sala virtual... Profesora, nosotros entramos al de siempre, pero no permitía iniciar sesión, o sea que usted no había iniciado sesión en el de siempre. Ahora usted está en el que usted había, en el suyo. Está poniendo mal los datos. No, Romina, te aseguro que estoy poniendo bien los datos. Lo que pasa es que hasta apagué la computadora y lo volví a prender a ver si me desligaba de mi cuenta personal y no puedo. Así que, bueno, lamento por los compañeros que no pueden entrar, pero voy a tener que seguir. No tengo más remedio porque ya sé que no puedo entrar. A ver, le voy a decir otra vez a Alejandro, como ustedes me dijeron que sí estaba en sala virtual, le dije que a Alejandro que no se preocupara. A ver. Bien, seguimos mientras intentamos. Sigue, profe, grabamos igual. Está perfecto, Tiago. Grabá y después lo subimos a la plataforma, si no encontramos otra manera de solucionar el tema. A ver, Shirley. No, profe, que yo quería añadir a lo que dijeron los compañeros de las fuentes del derecho, que nosotros mencionamos a los actos unilaterales de los estados o de las organizaciones internacionales, y el soft law, que son los actos concertados de naturaleza no convencional.
ese artículo 38 no es taxativo, ¿sí? No contiene todas las fuentes de derecho internacional público. Contiene algunas, las principales, ¿sí? Las fuentes formales del derecho internacional público, pero eso no quita que con la evolución del derecho han nacido o se han aceptado como jurídicas otras fuentes de derecho internacional público. Elodie. Buen día, profesora. Ahora pude entrar. Sí, estaba complicada la sala. Bueno, también habíamos mencionado en la clase pasada el inciso número 2 del artículo 38 de la Corte, que hablaba de, no sé muy bien cómo se dice, ex aequo et bono, que sería la equidad, que solamente es aceptada como fuente cuando los estados que tienen la controversia la admiten, la equidad como fuente. La voluntad expresa de los estados litigantes, en ese caso. Ahora vamos a ver. Bien. Se hunde siempre sin límites, sí, Agustina, me pongo a llorar en cualquier momento. Bueno, bien. Entonces, habíamos hablado la clase pasada de la costumbre. Comenzamos a analizar la costumbre, ¿sí? Que tenía, ¿cuántos elementos configuran la costumbre? 2 elementos, uno material y uno psicológico. El elemento material, el elemento psicológico. El uso y costumbre permanente, siempre en el mismo sentido, ese es el material, ¿tá? Y el psicológico es la conciencia de la obligatoriedad de esa norma de carácter consuetudinario. La convicción, perfecto, Eliana. ¿Sí? Bien. A partir de la clase próxima vamos a estudiar las convenciones internacionales, los tratados. ¿Sí? Los podemos llamar de diferentes maneras. Los tratados es una de las fuentes principales, recordemos que no hay jerarquía, pero sí en cuanto a la obligatoriedad y la cantidad de tratados que se celebraron en la sociedad internacional, es una fuente muy importante que nos va a llevar 2 clases a analizarla porque están codificadas, o sea, hay un tratado, hay un acuerdo, en realidad hay 2 acuerdos que regulan a los tratados. No basta con uno solo. Sí, esas. Bien. Hoy vamos a hablar entonces de ese inciso C que menciona el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ese inciso C hace referencia a los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Nos puede sonar un poquito feo eso de las naciones civilizadas. Podríamos considerar que hay naciones que no son civilizadas. Recordemos en el momento en que se adoptó este Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que era heredero del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia, tribunal anterior, ¿sí? Dejó como herencia a esta Corte Internacional de Justicia su estatuto. Entonces, en ese momento, había naciones civilizadas, se consideraba que había naciones que eran civilizadas y naciones que no lo eran. En general, ¿cuáles no eran? Bueno, los enemigos en la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los enemigos se considerarían como no civilizados. Hoy en día, lo que se piensa, o sea, se saca toda esa cuestión de discriminación que hay, y se entiende las naciones civilizadas como los principales sistemas jurídicos. O sea, a pesar de que no se modificó el estatuto, el tratado de la Corte Internacional de Justicia, sí se toma una consideración diferente, una interpretación diferente a estos términos de naciones más civilizadas. En vez de naciones más civilizadas, naciones civilizadas debe entenderse actualmente como los principales sistemas jurídicos.
O sea que estos principios generales de derecho tienen una base objetiva, hay una conciencia jurídica, a ver, pobre Alejandro está desesperado también. Seguimos intentando. Conciencia jurídica de los pueblos en que esos principales sistemas jurídicos contienen todos los principales sistemas jurídicos, como el anglosajón, el nuestro, el africano, el del sudeste asiático, ¿sí? Todos esos sistemas jurídicos contienen en sí determinados principios que son aceptados por todos. Ahora todavía se me está terminando la reunión, está genial. Ahora sí que nos quedamos fuera de cualquier cosa. Bien. Siempre tenemos que tener presente en el derecho internacional público la igualdad soberana, ¿sí? La igualdad soberana de los estados. Eso no nos permitiría entonces hacer esta, entre comillas, discriminación, ¿verdad? Entre sistemas, naciones civilizadas y no civilizadas. Entonces, ¿de dónde se extraen estos principios generales de derecho? Y se acuerdan que yo les había puesto en algún momento un signo, un paréntesis que quería que pusieran internos. A ver, Nazarena, ¿qué me decís? Yo quería decir que para determinar si un principio es aceptado o no, para ser un principio general del derecho internacional, solo puede provenir de un estudio del derecho comparado, que se debe realizar respecto de los regímenes jurídicos contemporáneos. Bien. ¿Elodie? Hola, sí, no encontraba el micrófono, perdón. También de la costumbre, como veníamos hablando antes, como fuente, surgen de la costumbre que se relaciona a los estados, también surgen de ahí. Bien. Bien. O sea que, a ver, Emanuel. Son reglas generales que se aplican en el ámbito interno de los sistemas jurídicos que pueden tener, si son de práctica continua en el ámbito internacional, pueden llegar a tener importancia en lo que sería el ámbito. Profe, perdón, pero yo no la estoy escuchando. O sea, creo que nadie la está escuchando. No se le escucha, profe. Sí, se ve que tiene apagado el micrófono. A ver. Ahí se le escuchó. No hice nada. Estoy pidiendo a Alejandro que arme una reunión que él tiene para 100 personas también, lamentablemente, y que ponga ya en EVA a dónde nos podemos, a dónde nos podemos conectar.
Se confabuló el universo hoy contra mí, contra nosotros todos. Bueno, me dieron 10 minutos más, mirá, Zoom, me dio 10 minutos más. Seguimos hasta las 13, sí, seguimos un poquito más, porque al final no di nada. Bueno, bien. Entonces, los principios generales de derecho, entre paréntesis, internos, ¿tá? Pongan entre paréntesis, una cuestión didáctica nada más, son las normas básicas que están presentes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y que se encuentran tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. ¿Tá? Son preceptos, son principios básicos, fundamentales del derecho positivo en general. Constituyen la esencia, el espíritu del derecho internacional público. Están presentes, les repito, en los foros, en las normas, tanto nacionales como internacionales. ¿De qué manera se reconocen o se estudian, se analizan estos principios en los principales sistemas jurídicos? A través, como ya dijeron, de un análisis comparado respecto a los regímenes contemporáneos, los regímenes jurídicos contemporáneos. Entonces, ¿cómo sabemos si alcanza estos principios la generalidad? O sea, que es aceptado en general por todos. No tenemos que analizar cada foro, cada país, las normas de cada país, a ver si contienen esos principios, ¿sí? Nos basta con que la mayoría de los regímenes jurídicos, ¿sí?, contengan estos principios y que sean aceptados por la generalidad de los sujetos de derecho internacional. Entonces, estos principios generales de derecho internacional son, a ver si puedo hacer la reunión, no, son auténticas fuentes de derecho internacional público. Bien. ¿Algún ejemplo de estos principios generales de derecho interno? Levantaron la mano. A ver, Emanuel. Uno puede ser de principios generales que nadie puede ser juez en su propia causa, uno de los ejemplos. Eso está presente, ¿verdad?, en los principales sistemas jurídicos, en la generalidad de los sistemas jurídicos internos. Y es aceptado como un principio general de derecho al cual puede acudir el juez internacional para solucionar la controversia. ¿Gaspar? La regla de la cosa juzgada y en el ámbito civil la prescripción. Enriquecimiento injusto, incumplimiento de una obligación da el deber jurídico de reparar. Entonces, el debido proceso, dice Santiago, sí, le quedan 3 minutos y ya se mató. Estoy muy desesperada que ya se termina la reunión. Vamos a terminar los principios generales de derecho interno. El principio de la fuerza mayor como eximiente de la responsabilidad, que es otro principio. ¿Qué otra cosa? También se incluyen varios principios procesales, ¿sí?, en los procesos, como por ejemplo poder de todo tribunal de determinar su propia jurisdicción, ¿sí? Y todo esto ha sido adoptado, estos principios han sido adoptados realmente en la jurisprudencia, ¿verdad? Hay varios casos en donde se aplicaron estos principios generales de derecho para la resolución de controversias. Uno de los más conocidos es un caso entre Francia y Venezuela de 1896, imaginen el tiempo, era la Corte Permanente de Justicia, en ese momento en la que actuaba, en donde
se solucionó la controversia aceptando el principio general de denegación de justicia. O sea, retardo en inmotivado de denegación de justicia. Buena fe, sí, está bien, legalidad de los derechos adquiridos. ¿Qué hacemos cuando se corte? No sé, está intentando Alejandro otra reunión que está en EVA, que todavía no la ha puesto. Bien, ¿qué más? No hay que confundir, para terminar este tema de los principios generales de derecho interno, no hay que confundir los principios generales de derecho reconocidos por los principales sistemas jurídicos, o sea, de principios generales de derecho interno, con los principios generales de derecho internacional. Estos principios generales de derecho internacional, ¿sí?, no son esta fuente de